Muy bien, en este video vamos a ver lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Lo primero que tenemos que saber es que el impulso es la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto para producir la velocidad. Y los dos factores que entran en el impulso es el factor fuerza, representado por la letra F, y el factor tiempo. La fuerza, en este caso, va a estar representada por la unidad de medida DINA, que es gramos, centímetros sobre segundo cuadrado, y Newton, que está representado por kilogramos, metro sobre segundo cuadrado. El tiempo siempre lo vamos a manejar en segundos. ¿Estamos? Es decir, si yo quiero calcular el impulso de un objeto, por ejemplo un balón, ¿sí? Necesito decir, bueno, un balón es pateado con una fuerza de 300 dinas, 400 newton, ¿sí? La fuerza, y se va a multiplicar por el tiempo que tarda en detenerse ese objeto. Es decir, yo pateo el balón con 300 newton de fuerza y tarda en detenerse 45 segundos. Es decir, si yo dije 400 newton por 30 segundos. Voy a tomar la calculadora y voy a resolver 400 por 30. Es decir, 3 por 4, 12. Y le agrego los ceros. En este caso sería 1, 2, 3, 12.000 newton por segundo. Esa es la unidad de medida en lo que se refiere a impulso. ¿Estamos? A impulso. El impulso, vuelvo a repetir, es la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto en un tiempo determinado, hasta que ese cuerpo se detiene. ¿Estamos? Ese es el primer concepto, ese es impulso. Muy sencillo, nada del otro mundo, recordando las unidades de medida que vamos a trabajar. Es importante que ustedes recuerden que un minuto tiene 60 segundos. ¿Y una hora? No pueden responder. Una hora tiene 60 minutos o 3.600 segundos. Ahora, el segundo concepto que vamos a ver es cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Es otro factor dentro de, valga la redundancia, el movimiento de los cuerpos. Pero aquí voy a tener en cuenta dos factores. Fíjense, la cantidad de movimiento se representa con la letra P, ¿sí? Y es la masa de ese objeto por la velocidad a la que se mueve ese objeto. ¿En qué unidades de medida se manejan? Muy bien. La cantidad de movimiento se maneja en gramos, centímetros por segundo o kilogramos, metros sobre segundo. Es muy parecido a lo que es el Newton o el Dina, pero recuerden que Newton y Dina tienen segundo cuadrado. Cantidad de movimiento no. La masa la vamos a manejar en gramos y kilogramos, y a su vez la velocidad la vamos a manejar en centímetros sobre segundo o metros sobre segundos. Y aquí es igual. Por ejemplo, quiero calcular la cantidad de movimiento de un objeto, entonces necesitaría saber cuál es la masa de ese objeto y a qué velocidad se mueve. Supongamos el mismo ejemplo del tema anterior, un objeto de 200 gramos, se mueve a 10 centímetros por segundo. Por lo tanto, multiplico y la cantidad de movimiento en este caso serían 2000 gramos centímetros sobre segundo. Así se resuelve básicamente lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Pero recuerden, cada una de estas fórmulas tienen tres variables. Es decir, se pueden despejar de otra manera. Observen bien, aquí simplemente es una multiplicación. Pero ¿qué pasa? Les voy a enseñar algo que aprendí hace mucho tiempo y algunas personas dicen, bueno, esto no sirve o no es tan necesario o no ayuda demasiado. A mi modo de ver,
a mi modo de ver, esto sí ayuda. Es una pequeña ayudita para ustedes. Espero que les sirva. Voy a hacer 2 triángulos. Uno para impulso y otro para cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan la fórmula general de impulso? Impulso era fuerza por tiempo. Es decir, impulso, fuerza y tiempo. Y cantidad de movimiento era cantidad de movimiento, masa por velocidad. Si a mí se me complica despejar una fórmula con 3 variables, lo que puedo hacer fácil y sencillo es tapar una. Es decir, fíjense, yo quiero calcular impulso. La fórmula de impulso me va a quedar, tapo aquí, y cuando tengo una variable a un lado de la otra es multiplicación. Es decir, F por T. Si yo quiero calcular la fuerza, ¿qué hago? Exacto, tapo la variable F y me queda la I entre la T. Impulso entre tiempo. Y si quiero calcular el tiempo, tapo la T. ¿Y qué me va a quedar? Impulso sobre fuerza. Eso si les piden impulso, fuerza o tiempo. Lo mismo pasa con cantidad de movimiento, que son 3 variables. Recuerden, esto funciona para 3 variables, nada más. Cantidad de movimiento era masa por velocidad, tapando la P. Masa por velocidad. Quiero calcular la masa, me va a quedar cantidad de movimiento sobre velocidad. Tapo la masa y me queda P sobre V. Y si quiero calcular la velocidad, me va a quedar cantidad de movimiento sobre masa. Tapo la V, cantidad de movimiento sobre masa. Básicamente esa es la explicación de impulso y cantidad de movimiento. Algo muy sencillo, muy fácil. Son 2 ecuaciones, o 2 fórmulas, perdón, con 3 variables. Por lo tanto, al momento de despejar, se hace muy sencillo. Espero que hayan entendido. Nos vemos la próxima.